Bueno, pues en esta segunda parte de nuestra exposición acerca de los 10 problemas de Apolonio, pues vamos a ver un recordatorio rapidísimo sobre inversión y una propiedad muy importante que cumplen los puntos antimólogos con respecto a algún centro de homotesio. Entonces, pues vamos a empezar. En nuestro curso de Geometría Moderna 2 o en Geometría Moderna 1, no sé dónde lo vieron, dos puntos inversos se definían de la siguiente manera. Agarraban una circunferencia de centro en O y radio R. Y entonces vamos a decir que dos puntos alineados con el punto O van a ser inversos uno respecto del otro si cumplen la siguiente igualdad matemática. OQ por OP es precisamente igual al radio de la circunferencia al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en esta inversión, también conocida como reflexión con respecto a una circunferencia, debe de ser claro que para que esta igualdad sea válida, necesariamente un punto P, necesariamente el punto P o el punto Q, uno de ellos tiene que quedar adentro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la inversión clásica que todo mundo conoce en la geometría. Y quería decirles, o quería comentarles que esta inversión también se le llama inversión de puntos dobles. Se le llama inversión de puntos dobles porque en esta transformación existen puntos que son, ¿cómo se llama? Que son inversos de sí mismos, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son esos puntos que son inversos de sí mismos? Pues son precisamente los que están en esta circunferencia, ¿de acuerdo? Ahora, si yo daba, por ejemplo, sí, si yo daba, por ejemplo, un punto Q en el plano, ahí, entonces de hecho había un método para encontrar el inverso respecto a esta circunferencia. ¿Sí? Respecto a esta circunferencia, el método era el siguiente. Por este punto Q, yo trazaba una línea perpendicular a la recta OQ. ¿Sí? De modo que esa perpendicular cortara a mi círculo de inversión en este punto T, ¿vale? Entonces, ahora, por este punto T, yo trazaba, bueno, se traza una tangente a la circunferencia. Esa tangente va a cortar en algún punto a la recta OQ, ¿de acuerdo? ¿En dónde lo va a cortar? Pues precisamente en P, que es el inverso de P con respecto a la circunferencia de centro en O. ¿De acuerdo? Entonces P y Q son inversos con respecto a esa circunferencia. Ahora, lo que quiero ver en este pequeño apartado es que esta transformación que estamos viendo es un caso particular de una inversión un poquito más general. En esta inversión tenemos precisamente que P y Q están del mismo lado del polo, lo que hace que OQ por OP precisamente sean lo mismo que el radio al cuadrado. Pero no es el único. Puede darse que este producto también sea negativo. Entonces vamos a considerar una inversión de polo negativo. Entonces vamos a dar una definición un poquito más general de esta transformación. Entonces vamos a escribir aquí la definición. Entonces, sea O un punto en el plano y K un número real, K puede ser positivo, negativo o cero. Ajá. Y ahí ve puntos alineados con O. Entonces vamos a decir que los puntos A y B son inversos uno respecto del otro si OA por OB es precisamente esa constante, ¿no? Si OA por OB es negativo, entonces esa inversión se va a llamar inversión negativa. El punto O es llamado centro de inversión o también se le conoce como polo y acá se le va a llamar potencia de inversión, ¿sí? Entonces la constante K se le va a llamar potencia de inversión.
Entonces, por ejemplo, en este dibujo que les acabo de colocar, por ejemplo, A y B son puntos inversos y de hecho estos puntos están em, en lados opuestos del punto O. Entonces, si observamos, el producto OA por OB es precisamente negativo. Entonces, si los puntos A y B están en lados opuestos respecto de O, entonces la potencia de inversión va a ser negativa. ¿Sí? Ahora estaría padre ver cómo, sí, cómo localizar el inverso de un punto dado cuando el polo de inversión es negativo. Entonces, de hecho, eso es algo muy sencillo de hacer. Bien. Por ejemplo, imagínense en ese diagrama que A y B son puntos inversos respecto al polo O. Entonces cumplen que OA por OB sea precisamente K, de acuerdo a la potencia de inversión. Entonces voy a agarrarme un punto en el plano. Hay dos opciones: que el punto P esté alineado con B, con O y con A, o que el punto P no esté alineado con esos tres puntos. Bien, si el punto P no está alineado con B y con A, entonces para encontrar el inverso es muy sencillo. Lo único que basta hacer es trazar la circunferencia que pasa por P, por B y por A. Esta circunferencia va a cortar a la recta OP, a la recta OP en algún punto, que es precisamente este punto Q. ¿De acuerdo? Entonces Q es el, el punto que yo estoy buscando, es decir, es el inverso de P con respecto a este polo O. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el punto P está alineado? Por ejemplo, tengo aquí mi polo de inversión, tengo aquí dos puntos inversos, que son B y A, y no sé, por ejemplo, yo tengo por acá un punto P. Entonces, ¿cómo encuentro el inverso de P con respecto al polo O? Bueno, el primer paso va a ser trazar la circunferencia que pasa por A y por B, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues trazo la mediatriz del segmento AB y sobre un punto en esa mediatriz hago centro y trazo el círculo que pase por A y por B. No sé, por decir algo más o menos así. ¿Sí? Okay. Bueno, para que quede bonito, vamos a borrar esto. Y este va a ser A, para que se vea bien. Y entonces el siguiente paso es tomarnos un punto sobre esa circunferencia auxiliar, pero que no esté alineado con B, con O ni con A. Por ejemplo, yo que es este punto de aquí, este punto al que le voy a llamar E. ¿De acuerdo? Entonces, este punto E, con la regla lo puedo unir con O. Y ese segmento o esa recta OE va a volver a cortar a la circunferencia en un punto D. Este punto D es precisamente el inverso de E con respecto al polo O. Ahora, lo que voy a hacer es simplemente trazar la circunferencia que pasa por P, por E y por D. ¿De acuerdo? Entonces, cambiamos de color. Agarro el círculo que pasa por P, por E y por D. Y aquí está, ¿no? Entonces, pues, esta circunferencia en color azul va a volver a cortar al segmento o a la recta BA en un punto. Este punto es precisamente el inverso de P con respecto a O. O sea, yo afirmo que Q es el inverso de P con respecto a O. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Yo quiero probar o quisiera probar que OP por OQ es precisamente la constante de inversión. ¿De acuerdo? Y eso es inmediato. Por definición de potencia, OP por OQ pues es lo mismo que OE por OD. ¿De acuerdo? Pero E y D
están también en la circunferencia auxiliar que yo tracé al inicio. Entonces, por definición de potencia, OE por OD, pues es lo mismo que OB por OA. Pero OB por OA, ¿quién es? Precisamente K. Entonces, en conclusión, tengo que OP por OQ es lo mismo que K. Y así entonces se encuentra el inverso de un punto P, cuando el punto P está alineado con B, con el polo y con A. Y de hecho este dibujo está muy feo. Entonces, aquí tengo un dibujo un poquito más hecho, más bonito, ¿de acuerdo? Aquí está. ¿Sí? Tengo A y B inversos con respecto de O. Tracé una circunferencia auxiliar que pase por A y por B. Me agarro un punto E que no esté alineado con B, con O y con A. Este punto E lo conecto con O, de modo que esa recta intersecte a la circunferencia de nuevo en un punto D. Y finalmente trazo la circunferencia que pasa por P, por E y por D, que es esta de acá. Entonces, esta circunferencia vuelve a cortar al segmento BA en un punto Q. Y el punto Q es precisamente el inverso de P con respecto al polo O. Entonces, así se encuentran inversos de puntos cuando la potencia de inversión es negativa, o bien cuando los inversos se encuentren en puntos en direcciones opuestas con respecto del polo, ¿vale? Y bueno, esto era lo que les quería recordar sobre la inversión generalizada. Ahora, otra cosa. En la inversión de polo positivo, o sea, la inversión clásica con la que empezamos nuestra definición, pues se demostraron varios teoremas en el curso de Geometría Moderna 2, ¿no? Por ejemplo, sabíamos que todas las rectas que pasaban por el centro de inversión o la circunferencia de inversión son autoinversas, es decir, se invierten en sí mismas, ¿no? ¿Qué más? Si teníamos una circunferencia que pasaba por dos puntos inversos, entonces esa circunferencia es ortogonal a la circunferencia de inversión. Y eso me implicaba entonces que esa circunferencia se invertía en sí misma, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque era ortogonal, ¿no? Y de hecho los puntos inversos eran conjugados armónicos con respecto del diámetro de la circunferencia de inversión, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues las rectas que no pasan por el centro de inversión se invierten en circunferencias que sí pasan por el centro de inversión, ¿no? De hecho, hasta hay una manera geométrica de cómo trazar esa inversa. ¿Qué otra? Sí, si teníamos una circunferencia que no pasaba por el centro de inversión, entonces su inversa tiene que pasar por el centro de inversión. Y más aún, el centro de inversión es un centro de homotecia entre la circunferencia inversa y la circunferencia que yo estoy dando originalmente, ¿de acuerdo? Y entonces esos eran como que los teoremas más importantes de inversiones, ¿vale? Entonces, aquí pasa algo similar. Si el polo de inversión es negativo, pasa exactamente lo mismo con los teoremas que he hecho. Entonces, para ejemplificar esto, voy a recordar cómo es la circunferencia de la circunferencia inversa de una circunferencia que no pasa por el polo de inversión, pero en este caso voy a realizar la demostración con un polo de inversión negativo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a eso. Bueno, entonces vamos a poner este teorema, ¿sí? ¿Quién va a ser el inverso de una circunferencia? Pues ahí va. Teorema. El inverso de una circunferencia de radio finito que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia de radio finito que tampoco va a pasar por el centro de inversión. Además, el centro de inversión va a ser un centro de homotecia de ambas circunferencias, es decir, de la circunferencia inversa y la circunferencia, en este caso, original. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer la demostración usando un polo de inversión negativo. Entonces, demostración. Entonces, tenemos una circunferencia C de centro O y radio R, de radio finito, o sea que R sea mayor que 0 y R menor que infinito,
y K un centro de inversión con potencia K. La K puede ser positivo o negativo. Bien, entonces vamos a hacer un esquema donde se muestre que el polo, en este caso, el polo de inversión es negativo. Entonces aquí tengo mi circunferencia, aquí, la circunferencia original, tengo aquí K, un punto, el centro de inversión, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para comenzar la demostración es tomarnos un punto A en la circunferencia original, en la de centro O. Vamos a pedir que ese punto A no esté alineado con la recta OK, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer en este caso que B es el inverso de A con respecto a este polo. Entonces, KA por KB, pues es precisamente la potencia de inversión K. La potencia de inversión pues es constante, ¿no? Ahora, vamos a seguir exactamente la misma demostración del libro de Shibeli, solamente que en este caso pues nada más el único cambio que es el polo de inversión, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar el punto C, ajá, donde la recta KA vuelve a cortar a mi circunferencia original, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso es, por el inverso de A con respecto al polo K, que en este caso es B, voy a trazar una recta paralela al segmento OC, de modo que esa recta paralela corte al segmento, perdón, a la recta OK en un punto Q, ¿de acuerdo? Entonces obtengo dos triángulos semejantes de esa construcción. El triángulo de vértices OCK, que es este OCK, va a ser semejante al triángulo de vértices QBK. Entonces, de esa semejanza tengo la siguiente igualdad de proporciones. Tengo KO, KO entre KQ, KO entre KQ, es exactamente lo mismo que KC entre KB, ¿de acuerdo? Todas estas razones son negativas. Y eso es lo mismo que OC, que es en este caso R, dividido entre BQ. ¿De acuerdo? Esa es la semejanza que tengo al inicio. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer para probar que a medida que el punto A se mueva sobre el círculo, entonces el inverso B va a generar una circunferencia? Pues tengo que probar dos cosas. En primer lugar, tengo que probar que este punto Q queda fijo, o sea que no se va a mover. Y más aún, pero no menos importante, tengo que probar que la longitud que hay desde el segmento, la longitud del segmento BQ siempre tiene que ser constante, es decir, que nunca va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar primero la potencia. Entonces, por definición de potencia, la potencia que hay desde el punto K hacia esta circunferencia siempre es constante. Entonces, KA por KC es constante. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. KA por KC es igual a C, con C una constante. Entonces voy a hacerle el siguiente cociente. Cuando yo divida KA por KC entre K por KB, este cociente tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque KA por KC es la potencia, que es C, ¿de acuerdo? Y por otro lado, K por KB es K, porque pues A y B son inversos, entonces eso también es constante. Entonces me doy cuenta en este cociente que K aparece arriba y aparece abajo, entonces tengo que KC entre KB es C entre K. Entonces, este producto de aquí, KC entre KB, es también una constante. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, me sirve para lo siguiente. Si yo el cociente KC entre KB lo sustituyo, o sea, si este cociente yo lo sustituyo en la parte de arriba, entonces obtengo que R entre BQ es lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. R entre BQ es lo mismo que C entre K. Entonces, si de esta igualdad yo despejara a la medida del segmento BQ, obtengo que BQ es precisamente también una constante. ¿De acuerdo? Pero ¿qué más tengo? Ya sabemos que BQ es constante. Entonces, fíjense, conecten este lado de la igualdad
con este de acá. Entonces, ya sé que BQ es constante. Y por otro lado, la distancia que hay desde K a O también es constante porque el polo es un punto fijo y O también es un punto fijo. Entonces, KO es constante, ¿de acuerdo? KO es constante. Entonces, si yo conecto esta igualdad con esta, entonces al ser BQ constante, eso me provoca que KQ sea constante, ¿de acuerdo? Es decir, la longitud que hay desde K hasta Q siempre se va a mantener fija. Entonces, ¿con esto qué me está garantizando? El hecho de que KQ sea constante me garantiza que Q tiene que ser un punto fijo, ¿de acuerdo? Tiene que ser un punto fijo. Pero ahora también tengo otra cosa. Como BQ es constante, entonces, y al ser Q un punto fijo, entonces a medida que el punto A se mueva sobre mi circunferencia, entonces B siempre va a estar a la misma distancia de este punto fijo Q. Entonces B va a generar una circunferencia de radio precisamente la longitud BQ y de centro en Q. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso acabo de probar que el inverso de una circunferencia que no pasa por el polo de inversión es precisamente otra circunferencia que tampoco va a pasar por el polo de inversión. Ahora, ¿por qué K es un centro de homotesia? K va a ser un centro de homotesia precisamente por la semejanza de estos triángulos. El hecho de que OCK, el triángulo OCK, sea semejante al triángulo de vértices QBK, eso me implica entonces que C y el inverso de A con respecto al polo K sean precisamente homólogos en esta homotesia, ¿de acuerdo? Y también tengo algo más importante. El punto A y el punto B son antihomólogos. ¿Por qué? Porque este segmento, pues para nada es paralelo a de aquí. Entonces concluyo dos cosas. Si dos circunferencias son mutuamente inversas respecto a un polo de inversión, entonces los puntos inversos siempre van a ser antihomólogos en esa inversión, ¿de acuerdo? Eso es algo que me va a ayudar muchísimo para demostrar para resolver, perdón, el problema 6 de Apolonio y y encontrar puntos tangentes. Otra cosa que va a pasar, que es lo que vamos a demostrar en el último teorema de esto, es que precisamente si tú tienes una circunferencia que es tangente a otras dos, entonces los puntos de contacto son precisamente inversos uno respecto del otro. Es decir, esos puntos son antihomólogos. Entonces, para poder demostrar ese teorema, vamos a recordar otro teorema que también necesito. ¿Vale? Bueno, el siguiente teorema que vamos a demostrar tiene que ver con los 6 centros de homotesia o de similitud de 3 circunferencias dadas. Entonces, bueno, pues vamos a escribir este teorema. Dice, los 6 centros de homotesia de 3 circunferencias tomadas por parejas se encuentran por tercias en 4 líneas llamadas ejes de homotesia o de similitud. Entonces, pues, aquí tenemos el diagrama y vamos a hacer la demostración. Entonces, vamos a considerar 3 circunferencias. Esta va a ser la C1 de centro O1 y radio R1. Esta va a ser la C2 de centro 2 y radio R2. Y esta va a ser la C3 de centro 3 y radio R3. Entonces, R va a ser centro de similitud interno de esta y de esta. Y este punto de acá que no se alcanza a ver, que es M, va a ser el centro de similitud externo de esta y de esta. ¿Sí? De igual manera, Q es el centro de similitud de esta circunferencia en azul con la verde. El centro de similitud es interno. L va a ser el centro de similitud externo de esta y de esta. ¿Sí? N es el centro de similitud de esta circunferencia en rosa con esta verde. Es el centro de similitud interno. Y K es el centro de similitud externo de la circunferencia con centro en O1 y de la circunferencia con centro en O3. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a probar que si yo me agarro el centro de homotesia interno de estas dos y el centro de homotesia interno de estas dos de aquí,
Entonces, la línea que conecta a R con Q va a pasar por el centro de homotesia externo de estas dos de acá. ¿Sí? Entonces, quiero probar que R, Q y K están alineados, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es usar el inverso del teorema de Menelao. ¿A qué se lo vamos a aplicar? Se lo vamos a aplicar al triángulo de vértices O1, O2 y O3. Entonces, quiero probar que esta R, Q y K están alineados. Entonces, ¿qué necesito probar? Bueno, lo que necesito probar es que O1R entre R, O2, que es esto, por O2Q entre QO3, O2Q entre QO3, por O3K entre KO1, que es esto, resulta ser menos 1. Si eso se cumple, entonces el inverso del teorema de Menelao me garantiza que R, Q y K están alineados. Entonces, pues vamos a hacer su demostración. Bien, aquí tenemos el diagrama y aquí puse la igualdad a la que quiero llegar para que no me pierda en mi demostración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Pues nada, de hecho la demostración es muy fácil porque lo único que vamos a usar es que R es centro de homotesia interno, Q es centro de homotesia interno y que K es centro de homotesia externo. Recuérdense que la razón de homotesia entre dos circunferencias es precisamente el cociente entre los radios. Entonces, es lo único que vamos a usar. Bien, primero vamos a ver que si R y Q son centros de homotesia, obtengo lo siguiente. Como R es un centro de homotesia interno del círculo en rosa, perdón, del círculo en morado y el círculo en azul, entonces tengo lo siguiente. Cuando yo divida RO1 entre RO2, que es esto de aquí, eso es igual al cociente entre los radios. Pero como R es un centro de homotesia interno, entonces la razón de homotesia tiene que ser negativa. Entonces por eso aquí le puse RO1 entre RO2 es lo mismo que menos R1 entre R2. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que esta de aquí se parece más o menos a lo que quiero obtener acá. ¿De acuerdo? Como Q es un centro de homotesia interno entre esta y esta, entonces QO2 dividido entre QO3, eso es exactamente lo mismo que el cociente entre los radios, que sería R2 entre R3, ¿de acuerdo? Pero como Q es un centro de homotesia interno, entonces este cociente tiene que ser negativo. Entonces de este lado tengo que eso tiene que ser igual a menos R2 entre R3. ¿Sí? Entonces, de nuevo, este cociente se parece más o menos a lo que tengo acá. ¿Sí? ¿Qué me falta usar? Me falta usar el hecho de que K es un centro de homotesia externo de este círculo en morado con este círculo en color verde. Entonces, vamos a eso. Entonces, como K es un centro de homotesia externo, tengo que al dividir KO1 entre KO3, eso es lo mismo que el cociente entre los radios. Pero como K es un centro de homotesia externo, ese cociente entre los radios es precisamente positivo. Entonces sería KO1 entre KO3 es R1 entre R3, ¿no? Entonces, pues yo quiero probar esta igualdad de aquí y este producto de aquí. Entonces vamos a hacer ligeras modificaciones. Por ejemplo, vean, ustedes quieren O1R, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que vamos a hacer es que a esta igualdad de aquí le voy a cambiar el sentido al segmento RO1. Entonces, al cambiar el sentido al segmento RO1, tengo que colocar un signo menos para que ese cociente no se altere. Entonces, este signo menos que ponga aquí se va a contrarrestar con este signo menos que tengo acá. Entonces, me va a quedar que O1R entre RO2 es R1 entre R2. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero tener O2Q. Entonces, lo mismo. En este de aquí le cambio la orientación al segmento QO2, colocándole un signo menos aquí. Entonces el signo menos de aquí con este signo menos de aquí, pues se van a contrarrestar. Y entonces tengo que O2Q entre QO3 es precisamente AR2 entre R3, pero ya positivo. Y necesito O3K entre KO1.
y esa la voy a sacar de aquí. Entonces lo único que tengo que hacer son dos cosas. Primero, vamos a cambiarle el sentido a KO3. Entonces sería O3K y le coloco un signo negativo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este signo negativo se lo puedo pasar a el miembro derecho de la igualdad. Entonces, ya una vez que tienes aquí tu signo negativo, lo único que haces es darle vuelta al cociente, es decir, el KO3 lo pasas hacia arriba y este lo pasas también hacia arriba. Entonces tendrías lo siguiente, tienes O3K entre KO1 es lo mismo que R3 entre R1, pero con signo negativo, es decir, menos R3 entre R1. Entonces todo lo que acabo de explicar lo tengo en la siguiente igualdad. Si multiplico esas igualdades de manera simultánea, obtengo lo siguiente. ¿Sí? Tengo O1R entre RO2, esto es lo mismo que R1 entre R2. O2Q entre QO3 es lo mismo que R2 entre R3. Y O3K entre KO1, eso es lo mismo que menos R3 entre R1. Entonces, este R1 con este R1 forman un 1, este R2 con este R2 forman un 1 y este R3 con este R3 forman un 1. Más por más es positivo y positivo por negativo pues es negativo. Entonces, por el inverso del teorema de Menelao, tengo que los puntos R, Q y K, que son centros de similitud, van a estar alineados. ¿Sí? Y pues, y bueno, por último por último, pero no menos importante, vamos a ver el problema que les decía, que si yo tengo una circunferencia que es tangente a otras dos ya dadas, entonces los puntos de contacto van a ser antihomólogos. Entonces, corolario. Si una circunferencia es tangente a dos circunferencias dadas, entonces los puntos de contacto son antihomólogos con respecto a un centro de homotecia de las circunferencias dadas. Entonces, pues escribamos demostración. Entonces, pues agarrémonos dos circunferencias C1 de centro en A y radio RR y otra circunferencia C2 de centro en B y radio T. ¿Sí? Son dos circunferencias dadas. Y vamos a agarrarnos una circunferencia C, que es, en mi dibujo es esta que está aquí, una circunferencia C que sea tangente a las otras dos y haga contacto en U y en V. Entonces lo que yo quiero ver es que U y V son precisamente puntos antihomólogos. Entonces pues ya la demostración es inmediata. Sabemos que si tenemos dos circunferencias tangentes, por ejemplo la circunferencia C con esta circunferencia azul, entonces el punto de contacto tiene que ser un centro de homotecia. Entonces, entre C y entre la circunferencia de centro en A, tengo que U es un centro de similitud. Y lo mismo pasa con la circunferencia en C y la circunferencia en color morado, en la que tiene centro en B. Entonces, C y esta circunferencia hacen contacto en V y V es un centro de similitud. Entonces, el teorema anterior nos dice, si tú te agarras este centro de similitud y este centro de similitud, entonces la recta generada por U y por B tiene que pasar por el centro de similitud de la circunferencia en A y la circunferencia en B, que en este caso es este punto que tengo aquí marcado con F. ¿De acuerdo? Entonces, U y V pues tienen que ser forzosamente antihomólogos. En primer lugar, pues aquí en la construcción se ve que el segmento AU, ¿sí? O sea, el segmento AU, pues no es para nada paralelo al segmento que conecta a B y a V. Lo peor que puede pasar es que U y V sean los puntos de contacto de la tangente común a ambas circunferencias trazadas por F. Pero en ese caso, esos puntos de contacto son a su vez antihomólogos y homólogos. Entonces el teorema no falla en ese caso, ¿no? Entonces, aquí la conclusión de este teorema es precisamente que los puntos de contacto van a ser antihomólogos. Entonces, el primer teorema que demostramos acerca del inverso de una circunferencia, pues nos dice que cuando tengo dos circunferencias que son mutuamente inversas, entonces
los puntos antihomólogos tienen que ser inversos uno respecto del otro. Entonces, por ejemplo, esta circunferencia y esta circunferencia son inversas respecto al polo F, al centro de homotesia F. Sí, por aquí tienen su circunferencia de antisimilitud, ¿de acuerdo? Entonces, pues esos puntos son inversos respecto a respecto a la circunferencia de polo en F, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí estos puntos de contacto son inversos. ¿Por qué? Porque son antihomólogos. Este hecho me va a servir más adelante para poder demostrar, para poder resolver, perdón, el problema 6 de Apolonio. Porque en el problema 6 de Apolonio necesitamos hacer unas inversiones de algunos puntos que van a ser puntos de contacto. Entonces esos puntos de contacto van a ser antihomólogos y eso me va a servir para poder trazar mi circunferencia solución. El problema 6 de Apolonio me dice, si tú tienes dos circunferencias, aquí, y tienes un punto P por acá regado, ¿sí? Entonces, quiero que construyas con regla y compás una circunferencia que sea tangente a las circunferencias dadas y que pase por P, ¿no? Entonces, estos puntos de contacto que se van a formar aquí y aquí, pues van a ser precisamente antihomólogos y por lo tanto van a ser inversos uno respecto del otro. Entonces, algo muy padre que voy a usar es que como estos puntos de contacto van a ser inversos uno con respecto del otro, entonces voy a trazar una circunferencia que pase por esos puntos inversos. Y esa circunferencia se va a invertir en sí misma y entonces esa invarianza me va a servir para poder construir la circunferencia que quiero. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hasta aquí le dejo con el recordatorio de, de inversión generalizada y con este teoremita que me va a servir muchísimo para resolver el problema 6 de Apolonio. Y bueno, pues hasta aquí le dejo y nos vemos en la segunda parte para resolver el problema 6 al 10 de Apolonio, ¿vale? Hasta luego.